Cuando Carolina citó uno de los versículos que yo voy a compartir. El propósito de los sufrimientos es raro. ¿No les parece un título extraño? Sí. Cuando conocimos a Dios, nosotros pensamos que nunca más vamos a sufrir, porque nos atesoramos de este tesoro que no tiene precio, que es Cristo. Llega un momento en que mal pensamos que solo debiesen sufrir los que no conocen al Señor. Pero ¿por qué yo si yo le conozco? ¿Por qué yo que le estoy sirviendo? ¿Por qué yo que me estoy esforzando por ser una mejor cristiana? ¿Por qué a mí? ¿Alguien ha pensado esto o soy la única que lo ha pensado? Si pidiera que fueran valientes y dijeran, yo lo he pensado, ¿habrán manos levantadas? Sí. ¿Por qué, Señor, a mí? Sí. Qué bueno que no soy la única. Pero nosotros vivimos, hermana, aún conociendo al Señor, en un mundo caído, en un mundo donde no reina Él, donde a lo mal se le llama bueno y a lo incorrecto se le llama correcto. Muchas veces Dios a sus hijos, a nosotras sus hijas, permite que el sufrimiento no llegue a nuestras vidas, nos guarda. Pero muchas veces también Él permite que el sufrimiento llegue a nosotras las cristianas. Yo he sufrido. He tenido en mi vida momentos hermosos con el Señor y he sufrido también muchas cosas fuertes. Gloria por el sufrimiento. Después lo van a entender. Pero hay algo que una cristiana nunca debe olvidar, y es que Dios es absolutamente sabio. Eso, hermana, grabémoslo. Dios es sabio. Y Él usa la adversidad, y aquí ya entramos al tema, para profundizar la relación que nosotros tenemos con Él, para que nosotros le veamos más de cerca. Una definición de sufrimiento en esta tarde podría decir que los sufrimientos son un puente que nos acerca y nos lleva a tener una relación más estrecha con Él. Eso es una frase muy hermosa que trajo luz a mi vida cuando empecé a ver esta palabra que el Señor me había dado. Pero aun cuando tuviésemos claro eso, que los sufrimientos son un puente que nos acerca al Señor, está esta pregunta que yo les dije. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y peor, podríamos en un momento decir, ¿por qué no a ella? Que yo le sé una yayita y se la está llevando gratis. Señor nos libre. Pero si lo ha pensado, es humana, hermana. No somos ángeles. Somos mujeres de carne y hueso que tenemos la gracia de conocer al Señor. Bueno, y la respuesta cuando la busqué en la Biblia, me sorprendí porque yo dije, Señor, tiene que decirme por qué las cristianas sufrimos. Me tiene que responder por qué. Él es muy sabio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la respuesta no es ¿por qué sufrimos las cristianas? La respuesta que la Biblia nos da en varios de sus libros es ¿para qué? Así que no busquen por qué. Busquen la Biblia ¿para qué sufren las cristianas? O ¿para qué sufren los cristianos? Y eso me llevó a Pedro. Y el primer propósito de por qué los cristianos sufren, o para qué los cristianos sufren, es para que nuestra fe sea hallada en honra, gloria y alabanza. Y me encantó como lo hizo Carolina en la mañana, y creo que eso nos ayudó a despertar, que leyéramos un poquito juntas
la Biblia. Las animo a eso, hermana, para que la modorra de la hora se vaya y esta palabra le pongamos atención porque nos va a servir. Va a entender al final algunas cosas, usted como yo las he ido entendiendo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Los versículos 6 y 7. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo todas con la hermosa voz que el Señor nos ha dado. Ya, Primera de Pedro 1, 6, 7. Leemos, hermanas, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Primera de Pedro 4:12, no lo voy a leer, el apóstol nos enseña y nos dice: no te sorprendas cuando llegue a ti el sufrimiento, no te sorprendas cuando llegue la prueba. ¿Y por qué Él nos llamará nuestra atención a esto? Porque lo normal, y quizás les parezca una mala noticia, pero es una excelente noticia, lo normal es que los cristianos sufren. Anormal sería que no sufriéramos. Entonces no te sorprendas, hermana, cuando las cosas no vayan como tú quieres. No te sorprendas quizás cuando venga una enfermedad a ti. No te sorprendas cuando quedes sin trabajo. No te sorprenda cuando algo le pasa a uno de tus hijos. Porque en todo eso está Él. Y no caigamos en lo que mencioné hace unos minutos, en decir, cuando veamos que algún hermano o hermana está pasando por un sufrimiento o una prueba o una dificultad, en pensar algo que yo he escuchado y mi corazón se ha llenado de mucha pena, en que hay personas que dicen: este hermano tiene que haber pecado mucho para que le viniera esta enfermedad. ¿O qué pecado se habrá mandado esta hermana? Mira la que está pasando. Yo eso no lo he escuchado en el mundo, lo he escuchado en la iglesia. Y mi corazón se ha dolido. Señor, nos libre de hacer estos comentarios. Si tú ves sufrir a alguien, es porque esa mujer es una cristiana. Y es porque es una mujer que fue comprada con el precio de la sangre de Cristo. Eso te está probando que ella vale. Así que ojo, hermana, con los comentarios. Cuando sufrimos, nuestra fe es tratada en dos maneras muy hermosas. Nuestra fe es fortalecida y es purificada. Primera sorpresa. La fe, cuando es fortalecida, dice que nosotros somos llamados a resistir los sufrimientos. Cada vez, hermana, que pasamos por sufrimientos y somos capaces de seguir adelante de la mano de nuestro Señor, nuestra fe es fortalecida. Si tuviéramos una balanza, sería como que el Señor agregara un poquito más de fe. Le puso más ánimo a nuestra fe. Nuestra fe es fortalecida incluso cuando la respuesta del Señor, la respuesta de Dios, es un no. ¿Has orado alguna vez al Señor y la respuesta de Él ha sido un no a tu petición? Yo sí. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué Él no te dio en el gusto? A lo mejor sí. Y aquí viene una reflexión y medítalo en su casa.
¿Usted le sirve a Dios o Dios le sirve a usted? Me ha tocado hablar con hermanos y hermanas que están enojados con el Señor porque Él no le ha cumplido sus deseos. ¿Y por qué Dios tendría que cumplir los deseos? Vuelvo a preguntar, ¿tú sirves a Dios o Dios te sirve a ti? ¿No sería más sensata la respuesta de ese hombre y de esa mujer en decir, no importa que tú no me respondas como yo quiero, pero yo igual te sirvo, igual te creo, igual te quiero, porque nosotras aprendemos a querer a Dios? Medítelo, piense, en su casa, vea si alguna vez usted ha pensado que Dios es ese hombre que sale de la lámpara mágica cuando usted le pide algo. A veces nosotras hacemos a Dios pequeño. Él es más que ese hombre que sale de la lámpara mágica. Él en un no te está diciendo que te ama. Él en un no te va a enseñar. Y también en un sí. Porque Él es misericordioso y Él también responde nuestras peticiones. Y la respuesta que Él nos da es la respuesta precisa. Si es un sí, amén. Gloria al Señor. Si es un no, amén. No lo entiendo, pero amén. Y la respuesta vendrá a su tiempo. Nuestra fe también es purificada. También lo leía mi hermana Carolina. Nuestra fe dice que Él trata nuestra fe como algo tan valioso que lo compara con el oro. El oro es muy valioso incluso hoy en día. Pero el oro, al igual que la plata, para tener su valor real debe ser purificado. Nosotras somos cristianas. Nosotras somos como piedras en una cantera. ¿Usted cree que las piedras lo pasan bien en una cantera? ¿No? Las piedras son aporreadas, aplastadas, chocan. Es como las piedras del río. Cuando llegan cerca de nuestra casa, las piedras están preciosas. Usted las puede tomar, nunca se va a herir. Están redonditas. ¿Le ha pasado? ¿Ha tomado piedra? Pero suba a la cordillera. La piedra linda que usted ve es una piedra grande, tosca, áspera. ¿Cuánto tuvo que transitar esa piedra para llegar a ser esa piedra de río suavecita, rica, que a mí me encanta hasta pasármela por la cara? Entonces, hermana, yo estoy frente a piedras vivas en una cantera. Y como piedra viva, le traigo la noticia que va a sufrir. Qué linda noticia, hermana. Tu fe va a ser purificada y fortalecida con el sufrimiento. Parece que no es una buena noticia. A nadie le gusta sufrir, a mí tampoco. Pero le estoy conversando a mujeres espirituales. A mujeres que si no valoran el sufrimiento de Cristo, no han entendido nada. Sin sufrimiento, hermanas, tampoco hay reconocimiento. Y aquí pongamos mucha atención porque esto me llevó... Lloré mucho. Le decía yo a mi esposo, Rubén, estoy tan llorona, no sé qué me pasa. Era como que me abrían una llave. Y lloraba, y Rubén se reía y me decía, anda en sus días, Georgina. No, Rubén, no. Pero no sé por qué estoy tan llorona. Y hermana, a medida, después entendí, cuando ya había terminado de preparar esto, que a medida que iba avanzando en un punto, lloraba, y lloraba, y lloraba. Y masticaba lo que el Señor me daba, y volvía a llorar, y volvía a llorar. Y cuando llegué a esto que dice, sin sufrimiento no hay reconocimiento, más lloré. Porque cuando el Señor regrese, espera encontrar a una iglesia alegre. Por supuesto, yo anhelo que el Señor venga. Me han mirado a veces de loca, pero faltan tantas cosas que se cumplen, no importa, yo quiero que el Señor venga. Y Él espera encontrar una iglesia sufriente. No una iglesia que llegó, le conoció, se gozó y feliz de la vida, no. Él espera encontrar a cristianos que hayan pasado por sufrimientos. ¿Ha pasado, hermana, desde que es cristiana por algún sufrimiento? ¿Sí? Yo también. Espera a cristianos que hayan sido capaces de aprender a vivir la fe en comunidad.
yo estoy aprendiendo a vivirla en comunidad. Y es hermoso. Cuando he pasado momentos tristes, me he confesado delante de mis hermanos y hermanas en la casa, en la reunión de casa, y he encontrado en ellos un abrazo. Y esos abrazos han sido reconfortantes. Y no son abrazos de la familia consanguínea, son abrazos de la familia en la fe. Y pucha que sirve. Qué manera de servir esos abrazos. Qué manera de servir cuando te dicen, hermana, no importa, el Señor está contigo. Sigue adelante, hermana, no decaigas. Eres una hija del Señor, pase lo que pase. El Señor espera encontrar a cristianos que hayan sido capaces de ver más allá del sufrimiento. Y cuando llegué a esta parte yo pensé, a veces somos como los caballitos. ¿Ha visto que los caballitos usan anteojeras? Eso lo usan los caballitos para no asustarse. Si un caballo anda en la calle, un buen jinete va a saber que ese caballito tiene que llevar la carreta con eso. Porque si él mira hacia los lados, se asusta. Pero a veces nosotras, las cristianas, cometemos el error de mirar solo en mi metro cuadrado y ver que mi sufrimiento no se compara con el de ninguna. O sea, soy yo la que sufro lo peor. Soy yo a quien el Señor no escucha. Soy yo la mujer que el Señor ya no ama. ¿Por qué mejor no nos sacamos las anteojeras y somos capaces de mirar a aquella hermana que está pasando por una situación peor y decirle a la hermana al lado, sabes, hermana, yo también sufro, pero mírame, el Señor me sostiene. Yo pasé por eso, quizás le dirá otra, pero mírame, estoy en pie. ¿Podemos decirlo? Podemos. Si nos sacamos esas anteojeras y vemos que yo no soy el centro del mundo. Señor nos ayude. Él viene a buscar a esa iglesia que está esperando esa eternidad perfecta. ¿Estará esperando la iglesia en realidad la eternidad perfecta? ¿O estamos más preocupados de que el Señor salve a mi esposo, salve a mi hijo, me dé un auto, quiero una casa, quiero que me quite esta enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera? Yo quiero muchas cosas, pero ¿será lo primero que yo quiero que el Señor venga? ¿O solo me acuerdo de la venida del Señor cuando estoy con mis hermanos y cantamos que el Señor viene? Es una buena pregunta. Yo me la tuve que hacer. Y no salí muy bien parada cuando yo realmente pensaba que sí quería y amaba la venida del Señor. Porque hay deseos que yo también quiero. Pero no olvidemos que sin sufrimiento no hay reconocimiento. Amén. Seamos esa iglesia que Él espera. Esa iglesia sufriente, pero una iglesia que sabe que lo que está por venir es mayor que el sufrimiento. El segundo propósito de por qué las cristianas sufrimos es para que sigamos sus pisadas. Y aquí las invito a leer, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Cuando estén listas, leen, no hay apuro. No, nos queda más la palabra cuando participamos de ella, no solo cuando oímos. ¿Estamos, hermana? Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El mundo nos ofrece un camino fácil.
el, el camino por las cosas normales para este mundo es divertido, es bonito, es agradable a la vista. Pero el camino que nos ofrece Jesús es un camino distinto. Y las que hemos transitado ya por este camino, sabemos que es un camino más estrecho, donde lo malo es malo, donde al pecado se le llama pecado, donde se nos enseña a pedir perdón. El mundo no enseña a pedir perdón. El mundo enseña: yo tengo la verdad y no tengo por qué agachar mi cabeza ante otro. Yo valgo. Yo también valgo, pero el que está a mi lado también. Cuando nos referimos a hablar de que en Él tenemos ejemplo, el mejor modelo para una mujer cristiana no es el pastor, no es la pastora, no es la hermana que está a cargo de la localidad. El mejor ejemplo es Cristo. Amén. Cristo es el mejor guía, el mejor conductor que puedo tener. Él, mientras estuvo en esta tierra, llevó una vida ejemplar. Escuché no hace mucho: claro, ¿cómo no va a llevar una vida ejemplar si Él era Dios? ¿Sí? Él era Dios, pero su palabra también dice que Él se hizo hombre para venir a habitar en medio nuestro. Y eso me llama mucho la atención. Él fue como yo, se hizo hombre para poder entenderme, para poder ser empático, o sea, para poder ponerse en mi lugar ante Dios y decirle: Dios Padre, ten misericordia de él, porque yo lo entiendo, porque yo entiendo a esta mujer que ha perdido un hijo, yo entiendo a esta mujer que está reclamando porque perdió un bebé, yo entiendo a esta mujer que tiene un esposo borracho y que está sufriendo. A ese Dios sirvo, hermana. A un Dios que, siendo Dios, se hizo hombre por amor a mí, por amor a ti. Es una hermosura. Acá ni siquiera el alcalde daría un peso por mí, pero un rey dio su vida. ¿No es precioso? ¿No hacemos a veces a Jesús pequeño en su sacrificio? Sí. ¿Cómo sabemos que Él no pecaba? Si usted lee Hebreos 4, 14 y 15, dice: porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Y esa palabra es única. Todo es todo. No puede sacar nada, es todo. Y Él no pecaba. Acuérdense que estamos viendo qué ejemplo tenemos en Él. ¿Cómo sabemos que no engañaba? Dios, hablando en Marcos 9:7, dice en una parte de ese versículo: este es mi Hijo amado, escuchadle. Qué hermoso. Qué hermoso que Dios Padre diga de Cristo: este es mi Hijo amado, escuchadle. O sea, había una confianza tal de Dios hacia Jesús que Él sabía que lo que Jesús conversara era cierto. Qué hermoso. Una mamá que conoce a su hija también quizás podría decir eso: no, yo sé que mi hija no miente. O una hija de su mamá: no, mi mamá no miente, yo sé que esas palabras no las dijo mi mamá. Eso pasaba acá. El padre le tenía tal confianza al hijo. Escuchadle, Jesús no mentía. ¿Cómo sabemos que no respondía con maldición ni amenazaba cuando padecía? Dice: ni el Señor juzgaba a los que lo vituperaban, pues su juicio era de acuerdo con el Padre. Y cuando Él estaba muriendo, acuérdense que Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún el afligido no abrió su boca cuando lo estaban matando, hermana. Él podría haberse, no sé: Padre, manda un rayo, mata a toda esta gente. Un humano quizás lo habría dicho. Pero Él no, Él pidió perdón. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Qué mayor muestra de amor, hermana.
A nosotros nos pinchan con un alfiler y sale la Saltamos. mujer guerrera que defiende a su familia, que no permite que nadie hable mal de su esposo ni de sus hijos, y no de la mejor manera. El Señor nos ayude. Somos llamados a seguir el ejemplo que tenemos en Él. Y somos llamados a ser como Él. Y Él tenía una virtud que desde que lo leí, le he empezado a pedir a Dios, pongan esto en mí. Jesús se encomendaba a su Padre. Sí. ¿Y saben por qué se encomendaba a Dios? Porque Él disfrutaba de la comunión con el Padre. Y yo me pregunté, ¿disfruto yo la comunión con el Padre? Y llegué a la respuesta que no. Yo disfruto orando, pero me dirijo más a Jesús. Yo creo que ustedes a lo mejor también. Pero si Jesús me dejó el ejemplo, que Él se encomendaba a su Padre, porque Él disfrutaba la comunión con su Padre, porque Él aprendió a depender de su Padre, ¿por qué yo no, si yo soy una seguidora de Cristo? Entonces, también meditemos en esto en casa. Encomendémonos a Dios Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas alcance salvación y vida eterna. De tal manera nos amó Dios. Entonces, ¿por qué también no me puedo encomendar a Dios Padre? Y aprender a disfrutar no solo del amor de Cristo, que yo lo siento, que yo le decía a una hermana conversando, enamórate de Cristo, es lo mejor que te puede pasar. Y también podría decir, hermana, enamórate de Dios. Dios te amó desde antes de la creación del mundo. Amén. Enamorémonos de esta linda Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un tercer punto, ¿para qué sufrimos los cristianos? Es para que en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Pero ojo, que este punto trae condición. Porque si yo sigo leyendo dice, y para gozarnos debemos ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Y todas conocemos, pero igual rápidamente lo voy a decir, Jesús sufrió la cruz. ¿Y qué sufrió Cristo en la cruz? Aquí me pueden ayudar. ¿Qué sufrió? El abandono del Padre. Sufrió una muerte de cruz. ¿Qué más? Amén. Sufrió la vergüenza, porque también nos dijeron en la mañana y nos recordaron que morir colgado en un madero era mal visto, ¿cierto? ¿Qué más sufrió? ¿Qué otro sufrimiento tuvo Cristo? Sufrió el juicio de los hombres. Y ahí nosotros como seres humanos lo sabemos hacer perfecto, porque somos mandados a hacer para emitir juicio. Jesús fue llevado frente al sumo sacerdote, fue llevado ante el concilio, fue llevado ante Pilatos, fue interrogado, fue azotado. ¿Se recuerdan que el pueblo pidió que liberaran a Barrabás en vez de a Cristo? Sí. Finalmente lo entregaron para ser crucificado. También Jesús sufrió la flagelación. Los soldados se ensañaron con él. Lo abofetearon, le sacaron su ropa, le pusieron una corona cuando lo coronaron como rey, lo golpearon. Dice incluso en la Biblia, lo golpearon con una caña en la cabeza. Y algo que me mata, su rostro fue desfigurado. Todo esto sufrió él en la cruz. Y dice, para que en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Y para gozarnos, y yo lo puedo parafrasear y decir, pero para gozarse con gran alegría en la revelación de su gloria, usted tiene que participar de los sufrimientos de Cristo. Esa es otra manera de decirlo. ¿Y cómo somos partícipes de los sufrimientos de Cristo, hermanas? Porque nosotros no vamos a ser crucificadas,
no vamos a ser flageladas. No estamos en países donde sí otros cristianos padecen esas muertes y esos castigos. Gracias al Señor por esto. Gracias por Chile. Cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo y que nosotros debemos participar de los sufrimientos de Cristo, y esto es una bomba, yo exploté, dice, debemos morir a nuestra manera de vivir. O sea, hermana, estás mal. Estás viviendo mal. A Él no le está gustando cómo estamos viviendo. Él quiere cambiarnos nuestra manera de vivir. Él quiere mudar nuestra mente para que entendamos qué de nuestra vida a Él no le gusta. Porque a veces podemos pensar que lo estamos haciendo bien y podemos cegarnos. Señor, abra nuestro entendimiento para que entendamos qué hay en nuestra vida que a Él no le gusta. Y ahí entraríamos a ver todas las áreas. Quizás a Él no le está gustando la manera en que te estás comportando como esposa. Y debes morir a eso. Debes morir a lo que tú piensas que es el comportamiento de una esposa según tu parecer. ¿No será mejor preguntar, ¿cómo le gustaría a Dios que yo fuese como esposa? Una hija. Soy la hija perfecta, me porto bien, honro a mis padres, hago esto, hago esto. De acuerdo, gloria al Señor por eso. Pero ¿es el comportamiento que Dios quiere de una hija? ¿No tendrás que morir en ese comportamiento y decir, Señor, enséñame, trabaja en mí? Creo que sí. Y en el proceso de renuncia y en el proceso de aceptar cuando algo no es como Él quiere, se sufre y da rabia. Y a lo mejor va a patalear. Porque usted piensa que está en lo correcto. Pero si usted acepta lo que el Señor le vaya indicando, si usted acepta que Él vaya trabajando en usted, si usted acepta ir muriendo a Cristo, y eso significa morir, ir rindiéndose. No es una palabra fácil, hermano. Rendirse ante el Señor no sale de acá, sale de acá y del corazón. Y son áreas que nosotros no soltamos fácil. Podemos hablar del Señor, llenarnos del Señor, decir cosas maravillosas de Él, pero quizás tu área sentimental no la has rendido al Señor y todavía la estás manejando. Quizás tu área de madre aún la conduces tú y no el Señor. En esta hora el Señor se está llamando a decir, lleva mi cruz, atrévete a ser cambiada, atrévete a ser transformada. La transformación no es fácil, la transformación duele. Pero eso quiere el Señor, que no prime la mujer que soy yo, sino que prime la mujer que Él quiere que yo sea. Acá Pablo dice algo hermoso, dice, porque a vosotros es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, todas creemos en el Señor, ¿verdad? Yo creo en mi Salvador. Él vino, murió por mí, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y yo le estoy esperando y Él viene, hermana. Eso nadie me lo va a cambiar. No solo que creáis, atención, segunda parte del versículo, sino que padezcáis por Él. Ah, no, se equivocó el traductor, borremos eso de la Biblia, hermana, está mal. Solo que creamos. No. Significa que si tú crees, vas a sufrir. Eso está en Filipenses, por si acaso. Filipenses 1:29. Un cuarto y último punto. Los cristianos debemos sufrir o sufrimos para ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y cuando yo leo esto, me dan ganas de gritarlo, de decirlo con toda la fuerza que tengo, para ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Eso está en 1 de Pedro 5:10. Hermana, lo hermoso del sufrimiento es que en algún punto de eso, usted tiene que entender el propósito.
no se sufre por sufrir. No servimos a un Dios que goza con mi sufrimiento. Servimos a un Dios que usa el sufrimiento que le ha enviado a usted y a mí para tratarme, para demostrar cuánto Él me ama, para embellecerme como mujer, para que toda la riqueza que Él ha puesto en mi corazón yo pueda compartirla y decirle a este mundo que hay un Cristo que es amor, un Cristo que transforma, un Cristo que si usted sufre, Él está ahí sufriendo con usted, que si Él permite una enfermedad, Él la permitió y Él verá si esa enfermedad tiene o no solución. No podemos andar por la vida, hermana, prometiendo sanidad. No sirvo a un Dios que miente. Mi deseo sería que todos estuviésemos sanos. Me duele, mi alma se duele, mi corazón cuando veo a personas que llevan tanto dolor en su carne. Pero no puedo prometer sanidad, porque yo no conozco el trato que Dios tiene con ese hombre, con esa mujer. Pero sí sé que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, si permitieron eso, algo hay. Alguna finalidad hay, algún propósito hay, y Él se lo hará entender primeramente a quien lleva esa enfermedad, luego a su entorno y luego a la iglesia. Rubén me dijo que él llevó el duelo un 100% 2 años. Me dijo: Georgina, yo lloré mucho durante la enfermedad de María Elena, pero cuando ella falleció, mi duelo fue 100% 2 años. Era un lloro. Y tenía que estar fuerte, porque tenía 6 hijos. Y pasó el tiempo, y Dios dice que hace la herida y Él la cura. En nuestro hogar, María Elena tiene un lugar importante. Es la madre de los niños. Siempre va a ser la primera esposa de Rubén. Muchas de ustedes la conocieron. ¿Y qué propósito habría en que María Elena descansara? Porque Dios era poderoso para haberle quitado ese cáncer. Así como Dios es poderoso para haber sanado a Rosita, a quien amé profundamente. Pero hay propósitos, hermana. Si usted un día conversa con mi esposo, con alguno de los niños, hay propósitos. Y cuando analizamos esto quizás bien espiritualmente, ¿no está mejor María Elena que yo? Claro que está mejor. Ella estuvo acá, conoció a Dios, Dios le fue revelado, tuvo un esposo, tuvo hijos, se deleitó delante de la presencia del Señor. Y ahora me ganó a mí, está descansando, esperando el retorno de Dios. ¿Saben? Y les voy a contar una incidencia de mi esposo. Un pastor no podía entender que Rubén se fuera a casar por segunda vez. Y él no aceptaba que Rubén se fuese a casar de nuevo. Él no me conocía y oró al Señor y le dijo: yo no puedo entender ni aceptar que Rubén se case. Yo no quiero conocer a su esposa, no me interesa, bla, bla, bla. Bien, no lo acepto. Y él después llama a Rubén y le dice: hermano, te tengo que confesar algo. Y le cuenta esto. Y después le dice: pero como Dios te ama tanto y me ama tanto a mí, tuve una revelación de sueño. Y en esa revelación vi a María Elena, que es la primera esposa de Rubén. Y él le dice: Mari, le dice, tú no sabes que Rubén se va a casar. Él contándole la copucha. Y le dice: ¿qué? Te estoy diciendo que Rubén se va a casar. ¿No me entendiste? Ay, le dice: sí sé que Rubén se va a casar. ¿Sí? Pero ¿cómo? Le dice: ¿no te importa? No, le dijo ella. El esposo que tengo ahora
Ese sí que vale la pena. ¿Sabe? Este hermano lo contó y le dijo a Rubén, mira, yo no sé si tú crees en revelaciones de sueño. Esto, yo estaba orando y por mí pasó una película. Y te lo cuento porque yo ahora entiendo que ella está en un lugar mejor y que realmente a ella no le interesa que tú te vayas a casar, porque está en un mejor lugar. Eso puso tranquilidad en aquel pastor. Cuando ese pastor me conoció, me pidió perdón y yo no entendí por qué me pedía perdón. Tampoco le pregunté, le dije, bueno hermano, si tú en algo sientes de pedir perdón, amén. Realmente el mejor esposo es el Señor. Amén. Mi esposo falla, yo también fallo. Mi amor es egoísta, el amor de él también es egoísta. Entonces, lo más lindo es nuestro Dios a quien servimos. Seamos entonces, hermanas, capaces de entender que el sufrimiento termina. El sufrimiento no es eterno. Mientras pasemos esto y entendamos el propósito del Señor, nuestra fe seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Busquemos a Dios, hermana. Obedezcamos su voluntad aunque nos cueste. Con Él no nos vamos a equivocar. Él no nos va a dar un consejo malo. A veces las amigas nos dan consejos chuecos para que nos vaya mal. Dios no hace eso. Si Dios te dice, haz esto y te irá bien, es porque tú lo vas a hacer y te irá bien. Él quiere lo mejor para nosotras las mujeres cristianas. Él no se equivoca. Los momentos sombríos, hermana, van a durar un tiempo. Tu sufrimiento no es eterno. Sé fuerte, cobra ánimo. Amén. Antes de dar la conclusión, quiero contarles del hermano Sergio Peña. Algunas quizás lo conocen, él es de Concepción. Yo estaba preparando este tema y yo no lo conocía y empezamos a conversar. Y él me dice, hermana, ¿sabe que yo casi 3 veces me he muerto? ¿Cómo, hermano? Sí, porque yo soy insulino dependiente y a veces, me hago diálisis, gracias. Y me han dado paro cardíaco mientras me hago la diálisis. Y me empieza a contar su historia y yo maravillada porque me lo contaba casi sonriendo. Yo lo escucho y le digo, hermano, ¿sabes que estoy preparando un tema para las mujeres? Y es tan difícil explicar por qué sufrimos. Ah, me dice, hermana, pero apunte lo que le voy a decir. Aparte de, se me había olvidado, me dice, aparte de que tengo que hacerme la diálisis, yo tengo cáncer de próstata, pues, hermana. Cáncer de próstata también. Sí, ¿y cómo lo lleva, hermano? No. Bueno, me dijo, yo no tengo ISAPRE, pero el Señor me ha abierto las puertas y me puedo atender por el auge, y a veces no tengo plata y el Señor me manda a la casa. Y yo lo escuchaba, hermana, como quien está diciendo, hermana, fui al supermercado y me compré una diálisis y me compré un cáncer de próstata. Y yo le digo, hermano, sabes que yo te escucho, honro al Señor por la paz que hay en ti, y por favor permíteme contar esto en el retiro de mujeres. No, me dice, hermana, no cuente esto otro, anótelo. ¿Qué cosa, hermano? Y ahí yo rompí en llanto. Él me dijo, los mejores momentos que pasaba con Jesús es cuando más he sufrido. Los mejores momentos que me he sentido amado, cobijado, contenido, es cuando más he sufrido. Ahora, me dijo, hermana, ahora, y dígalo así, y haga esto. Y él hizo esto, hermano. Ahora conozco a Cristo. Ahora que sufro, porque conozco a ese Cristo sufriente. Conozco a ese Cristo amante que me sostiene, hermana, y que te va a sostener a ti. Y el Señor me habló.
Y cumplo contando este testimonio porque ver a un anciano de 74 años que se dializa, que tiene cáncer de próstata, que no tiene una situación financiera buena, pero que ama al Señor en su sufrimiento, no cualquiera lo hace. Así que las invito, hermanas, a aferrarse del Señor. Tenemos a un Dios poderoso, hermana. No importa lo que pasemos, y parece algo tan tonto decirlo, pero realmente no importa. Yo tengo de qué agarrarme. Yo no soy como aquellas personas que no conocen al Señor. Yo sé que si estoy angustiada, doblo mi rodilla y clamo al Señor, y Él me escucha. Ahora acabo de salir del retiro de la abuela Loida, porque el Señor me ha honrado con estos nietos. Y como no soy mamá, quiero aprender a ser abuela. El Señor me tiene que enseñar, yo estoy aprendiendo todo junto. El Señor me dio 6 hijos de una y ahora me dio 4 nietos de una, y quizás cuántos nietos más bien. Y yo quiero traspasar la fe que traspasó mi abuelita, yo quiero traspasar la fe que mi mamá me traspasó. Recordaba ahí, cuando éramos pequeñas, mi mamá oraba. Y los hijos a veces importunan a las mamás. Nosotras, yo me ponía en esta parte de la pierna de mi mamá. Cuando uno se arrodilla, esto queda así, ¿cierto? Y uno toma como caballito esta parte. Mi mamá nunca me retó. Me dejaba yo ahí al lado de ella. Cuando ya crecí un poco, me decía, hija, ore conmigo. Póngase aquí un rato. Me convida agüita. Ella no se acuerda, pero qué hermoso es para una hija ver a una mamá orando. Qué fuerza, hermana, cuando esa mamá sufría por aquel papá inconverso, que decía que le iba a prender fuego en la falda porque la veía orar. Y esa mamá igual oraba. ¿Cuántas oraciones de esa mamá me tienen en pie? ¿Cuánto sufrió ella? ¿Cuánto sufre quizás todavía? Pero ha sido una mujer que se ha aferrado al Señor, que le ha creído. Yo también le quiero creer a Él. Si sufres, hermana, gracias. Gracias por el sufrimiento que tienes. Va a ser de ti una mejor mujer. Va a ser de ti una cristiana que se va a doler de otra cristiana. Vas a ser una cristiana cuya fe va a ser tratada. Y la fe es importante en el camino del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso anótelo, no lo olvides. Cuando terminé de preparar este tema y se lo mostré a mi esposo, a Rubén, Rubén se sonrió y me dijo, Georgina, solo has hablado de Cristo. Yo le dije, sí lo sé, pero es que si no hablo de Él, ¿de quién voy a hablar? La vida de un cristiano es el ejemplo que el Señor nos da. Y les he comentado en estos minutos que debemos ser seguidoras de Él. Que no solo debemos pisar sus huellas, debemos seguirlas. No des un paso y te quedes, síguela. Vas por buen camino. Entonces, ¿cómo no hablar de Cristo? Si Él es mi ejemplo, si Él es mi amante, Él es mi compañero. Él es perfecto hombre y perfecto Dios. Ya para ir cerrando, podemos decir que fuimos y somos parte de la pasión de Cristo. Cuando Él resucitó, Él dejó un mensaje súper claro. Cristo fue el Señor del sufrimiento. Nuestro Dios, a quien servimos, Él sufrió todo primero. Él lo pasó todo. Pero atención, hermanas, y váyase con este
regalo del Señor, porque fue mi regalo cuando yo estaba terminando. Cristo es el gran vencedor de la muerte. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Sí, Él es el gran vencedor de la muerte. Y nosotras, y yo soy su hija. Por lo tanto, si Él venció, ¿qué digo yo? Ya vencí, hermana. Cristo venció, yo soy su hija, por lo tanto, soy una vencedora. Así que no te sientas abatida. Estás en el proceso, pero ya sabes para dónde vas. Vas a ganar. Yo voy a ganar. Dios utilizó el sufrimiento de su propio Hijo como la hebra con la que tejió el tapiz de la redención. Y si Cristo sufrió, ¿quién soy yo para no sufrir? Soy su hija. Y termino con esto, hermana. El sufrimiento de esta vida no tiene la última palabra. Nos aguarda un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Lo cree? Amén. Yo lo creo. Así que las insto a recordar esto. Cuando caminamos con Cristo, hermana, lo mejor está por venir. Amén. Váyase con esta palabra. Si sufres, gloria al Señor. Él te dará la victoria como Él la quiere, no como tú lo anhelas. Y cuando caminamos con Cristo, lo mejor está por venir. El Señor les bendiga.